Amigos, he decidido cambiarme el look. Voy a peinarme de aquí en adelante hacia atrás, me voy a planchar el cabello. Voy a tener una barba un poco más abundante y un bigote también bien ordenado, peinado, claro que sí. Y también, pues ahora tengo que usar gafas de descanso. Últimamente estoy haciendo mucho contenido para todos ustedes y pues necesito gafas de descanso, según lo que me dice el doctor. No mentiras, amigos. Gracias por estar en este video tutorial. En esta ocasión vamos a hacer un video diferente. Algo que quiero enseñarles y que me ha parecido muy chévere, también como muy divertido. Y es que vamos a poder utilizar diferentes efectos para nuestras transmisiones. Hacer algo distinto, causar como una diferente forma de vista a nuestros directos. Pero que si en alguna ocasión también tenemos que hacer algún directo o algo con los niños, pues nos podamos adecuar a ellos. Miren esto, así era yo cuando chiquillo. Así era yo. No mentiras, pero tampoco los queremos asustar. Claro que no. Queremos ser algo diferentes, pero sin tanto susto. Así que bueno amigos, si ustedes quieren ver de qué manera podemos poner esos efectos en nuestros directos, en nuestros streaming, en las clases virtuales, no sé, quédate a ver este video tutorial que va a estar buenísimo. Y es muy sencillo. Así que bueno, nos vamos después del intro. Pero antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, nublada y noche ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Pues bien amigos, lo primero que vamos a hacer es ir a esta página. Se las voy a dejar aquí en la parte de abajo, claro que sí, para que ustedes lo vayan a descargar. Y se llama Snap Camera. Esta es una herramienta que nos ayuda a poner unos filtros de los que utilizaban de pronto en los Snapchat en algún momento, ¿cierto? Así que a través de este programa es que vamos a utilizar estos diferentes efectos. Va a ser muy fácil, realmente ustedes lo van a descargar. Cuando ustedes lo descarguen, lo instalan como cualquier programa, ¿no? Antes de ello, ustedes deben aquí aceptar algunos términos, poner su correo y aquí les va a dar la opción, pues descargar para Mac o descargar para PC, en este caso pues para Windows. Cuando ya lo tengan ahí instalado, totalmente instalado ese programa, lo que van a hacer es que lo van a abrir y voilà. Normalmente cuando ustedes lo abren, pues viene sin el efecto. Segundo también, en la parte de aquí arriba donde está el engrane, aquí arribita, pues ustedes van a poder ver en este caso las diferentes opciones, ¿no? Aquí en la primera opción vamos a seleccionar lo que es la cámara. En este caso pues tengo la C930E, ¿cierto? Que es mi cámara Logitech. Ustedes acá van a seleccionar su cámara como tal. Van a seleccionar también la resolución, en este caso la que dé su cámara y en este caso también la que quieran configurar. Y en mi caso es 1920 por 1080, ¿listo? El micrófono, realmente vamos a dejar el micrófono apagado. Porque pues para sacar el micrófono de mi Logitech, pues no, para que en este caso configuremos mi micrófono de condensador, que es el de personas, pues no, porque yo quiero sacar mi micrófono desde OBS, ¿no? Así que bueno, le voy a apagar todo esto, así como ustedes lo están viendo ahí, ¿listo? Después de que ya lo tengamos configurado, nos vamos a dar aquí atrás. Bien amigos, aquí ustedes van a poder encontrar infinidad de efectos que van a poder usar. Cuando ustedes van a seleccionar algún efecto en particular que a ustedes en este caso les gustó, pues tan solo dando un clic ya van a poder ver ese efecto. Como por ejemplo este de acá. Aquí tenemos ese efecto un poco raro, un poco feo. Pero si no lo quieren, pues en este caso vuelven y seleccionan. ¿Listo? Así que bueno, cuando ustedes puedan acá buscar todos los efectos que quieran, también van a poder buscar aquí en la parte de los background y también van a poder tener diferentes efectos. Obviamente todo esto tiene que ver con su cámara, la iluminación y demás. Aquí estoy por ejemplo en una sala. En este caso estoy por acá también, otro efecto pasando una avenida, ¿bien? Y también tienen diferentes opciones también para poder utilizar los mic up, los cute y diferentes efectos más. Cuando ustedes ya seleccionen sus efectos, los que más les gustó, por ejemplo, si ustedes quieren que un efecto sea como un efecto favorito, tan solo aquí en la parte de arribita, a cada uno de los efectos le sale una estrella. Ustedes tan solo le dan ahí clic e inmediatamente pues ese efecto se va a ir aquí para las estrellitas de acá. Así que yo ya tengo estos diferentes efectos que son los que me han gustado. De toda la selección, de todo lo que he podido buscar, estos son los efectos que me han gustado a mí.
Entonces, por ejemplo, yo ya los tengo aquí como seleccionados, ¿cierto? Entonces, tan solo tocando puedo ir cambiando a los diferentes efectos. ¿Listo? Tengo este de acá, tengo el del niño, tengo este de aquí que era el del inicio, ¿bien? Pero para no hacer esto, sino poder de pronto hacerlo de una forma más rápida, pues como en todo programa casi siempre existen los atajos. Así que bueno, aquí en la parte de arriba vamos a ver el tema de los atajos. Ustedes van a dar aquí, inmediatamente sobre cada uno de los efectos, ustedes van a poder poner una tecla especial, sea control 1, mayús 1, 2, 3, lo que sea, o solo el número. En este caso yo solo tengo el número, ¿listo? Cuando ustedes ponen en este caso, que yo pongo el 1, les va a salir aquí save. Así que ustedes le van a dar ahí save, ¿listo? Para que este ya se guarde. Si yo por ejemplo acá toco el 8 y le doy aquí save, pues ya se va a quedar guardado, ¿listo? Así que bueno, me voy a volver al 1. A cada uno de esos efectos ustedes van a poder seleccionarles su número como tal. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros para llevar esta opción a nuestro OBS? Es muy fácil. Vamos a ir entonces aquí al OBS, en este caso OBS 28, que es el boom de los boom últimamente. Y lo que vamos a hacer es muy fácil, amigos. Vamos a seleccionar aquí en la parte de abajo y vamos a poner un dispositivo de captura de video. En este caso ustedes van a poner ahí, no sé, cámara con efecto, como ustedes deseen, ¿cierto? Cámara con efecto. ¿Listo? Y aquí, en vez de seleccionar la cámara que normalmente nosotros seleccionamos, pues vamos a escoger el Snap. Miren que aquí en la parte de abajo dice Snap Cámara. ¿Listo? Teniendo la Snap Cámara ahí, vamos a seleccionarlo. Vamos a poner aquí en este caso la configuración personalizada, la que les habíamos dado en este caso antes, ¿no? Como que era 1920 por 1080 y demás, ¿cierto? Entonces yo selecciono aquí y aquí pongo 30 cuadros por segundo, ¿listo? Y control F para ajustar a la pantalla. Inmediatamente, si yo me voy aquí, voy a ponerlo un poquito más pequeño acá y lo voy a pasar a esta pantalla de aquí. Si ustedes ven y yo pongo la tecla 1, inmediatamente va a cargar ese efecto. ¿Listo? Como ustedes están viendo así, ahora pueden hacer algo diferente. Ahora pueden hacer un streaming totalmente más ameno, más dinámico, más gráfico, más animado, qué sé yo. Este efecto es el que más me ha gustado a mí, realmente. Este también me ha gustado, ¿por qué no? O el más serio, que tiene que ver como con lo que yo soy, ¿no? Barbilla, así, bien peinado, bien ajustado. Así que bueno, amigos, cualquier tecla de acceso rápido les va a funcionar y van a poder hacer algo diferente. Por ejemplo, para los niños, ¿no? Cuando ustedes hacen clases virtuales, que los niños de pronto no se conecten mucho con esa clase virtual, van a poder utilizar algo así. Una clase también evangelística, una clase de kids, una clase de célula para los niños, ¿cierto? Clases para los niños lo pueden utilizar. O también, ¿por qué no? Pueden utilizarlo para hacer un streaming totalmente diferente. Algo que pues no sea de siempre, ¿cierto? Miren que también he podido observar que podemos tener esa opción en la parte de backgrounds. Ustedes acá pueden buscar esa opción también. Ustedes pueden escribir acá background. ¿Listo? Le dan ahí enter y van a poder ver los diferentes backgrounds. Por ejemplo, hay uno muy chévere que es este background que lo que hace es que como que distorsiona un poco, que lo pone como en gaussiano, ¿cierto? Ahí hacia la parte de atrás. Entonces me gusta también, se ve muy chévere. Miren, algo así como que de pronto ustedes quieran que solo se vean ustedes y en la parte de atrás poner algo borroso, también lo pueden hacer. Así que bueno, lo pueden usar a su gusto aquí en la oficina para aquellos que trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado. Estamos en la oficina aquí trabajando, haciendo streaming, claro que sí. Este también tiene un poquito de efecto gaussiano, ¿no? Se ve un poquito del borroso, no tan fuerte, pero sí se ve un poco más allá el borroso. Y bueno, hay infinidad de efectos. En la playa, para aquellos que quieran hacer directos desde la playa, desde la hermosa Santa Marta, desde Yesit, por allá desde Cartagena. Pues bien, amigos, así es como ustedes los pueden usar. Si estos efectos, background, vuelvo y les digo, les gusta, tan solo es que ustedes le den aquí en la estrella, e inmediatamente va a ir acá y aquí ya les va a salir para que ustedes lo puedan poner, ¿no? Si quizá ya no quieren tenerlo como un efecto favorito, tan solo tocan la estrella, ¿listo? E inmediatamente ya van a sacar ese efecto de ahí, se fue, de una.
Así que bueno amigos, eso es lo que les quería enseñar en este video tutorial. De verdad que lo puedan poner en práctica porque a mí en realidad me parece una opción muy divertida, muy agradable a los ojos de las personas que están viendo nuestros streaming. Si les gusta, déjenme saber aquí abajo en la cajita de comentarios si lo han usado, de qué manera también lo han usado, ¿cierto? Cómo lo han complementado con sus directos. Y también si les gustó este video tutorial te invito para que le des un gran like, que te suscribas al canal aquí abajo, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de estos super videos. Espero que les haya gustado bastante. Me despido de la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Chao, Pingüín.